Un feliz Santo Sábado para todos nuestros hermanos y amigos. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos en esta mañana de Santo Sábado poder compartir la verdad en su pureza y poder entonces con la ayuda de Dios seguir alabando y honrando el nombre del Señor. A todos nuestros hermanos los saludamos. Deseamos que la paz del Señor esté en cada uno de sus hijos fieles, que estudiar su palabra nos traiga una grande bendición, tanto a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a nosotros los adultos. Gracias, hermanos, por haber permitido que el Señor les conserve la fe y poder congregarse con nosotros en esta mañana de Santo Sábado. Voy a invitarles amablemente para que por favor vayamos de rodillas para agradecer y suplicarle al Señor su divina presencia en esta hora del culto divino. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, con alegría y gozo, Señor, en esta mañana oramos suplicándole el perdón de nuestros pecados y agradeciéndole por habernos permitido vivir, Señor. Gracias porque hasta aquí nos ha acompañado Jehová, porque ha conservado la fe en nuestros corazones, porque nos ha sustentado, nos ha sostenido. Le damos gracias por cada uno de mis hermanos fieles que hoy se han congregado en cualquier rincón, en cualquier lugar para adorar. En todos los lugares donde haya uno o dos o más hermanos fieles congregados en su nombre, suplicamos humildemente, Señor, imparta su bendición, su perdón, que en esta mañana podamos estudiar su palabra de la mejor manera, Señor, poder comprender el objetivo que tenemos de despertar al pueblo sobre el inminente peligro que nos espera. Una crisis está por sobrecogernos y debemos advertir claramente sobre este peligro de imponer la marca de la bestia. Señor mío, gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias por sus hijos fieles que se congregan para adorar. Dejamos en su tierno cuidado todos nuestros problemas, enfermedades. Le queremos darle gloria y alabanza y gratitud por las personas que han recuperado su salud. Gracias, Señor. También suplicamos la presencia de su Divino Espíritu para esta hora de estudio también. Gracias por permitirnos ser participantes de la obra, poderla compartir, enseñar, estudiar y aprender también. Señor, le ruego su bendición para este momento en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias a Dios que llega este momento, ¿cierto? De donde podemos arrodillarnos al Señor, agradecerle a Él por todas sus proezas, por congregarnos hasta ahora como sus hijos fieles para adorar. Eh, no nos cansamos de agradecer al Señor por esa manifestación de bondad, de misericordia, donde cada día Él renueva sus misericordias para con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de seguir estudiando esta serie que hemos iniciado, hermanos, sobre lo que hemos dicho, ¿cierto? Historia del Santo Sábado y del Domingo desde el punto de vista secular. El fundamento bíblico lo hemos revisado vez tras vez y ahora queremos ir a la historia, queremos ir a lo que
los historiadores a lo largo del tiempo han escrito acerca del sábado y del domingo. En nuestro tema pasado estuvimos revisando los primeros testigos del domingo y mencionamos allí a la epístola de Bernabé, escritos que han sido traídos por Roma, por el sistema papal, escritos inventados, escritos adulterados, rollos caídos del cielo, atestiguando en favor del falso día de reposo domingo. Mencionamos ahí la epístola de Bernabé, mencionamos los escritos de Ignacio de Antioquía y la carta de Plinio, ¿cierto? Como los primeros testigos falsos del domingo. En el día de ayer, bueno, en este santo día sábado, a la recepción de Santo Sábado, nosotros iniciamos a revisar el capítulo 16 del libro del pionero J.N. Andrews, que se titula La historia del sábado y del primer día de la semana. Y en este capítulo empezamos anoche a revisar el origen de la observancia del primer día, el origen de la observancia del primer día. Yo quiero quizás para introducirme en esta parte, quiero hacer memoria de algo, hermanos, que hemos leído vez tras vez en el conflicto de los siglos, ¿no? Y voy a ir ahí al capítulo 36 del conflicto de los siglos, que se llama La libertad de conciencia amenazada, o también se lo conoce como carácter y propósitos del papado. En el libro La Gran Controversia se encuentra en la página 510, pero como las páginas no coinciden, quiero más bien mencionar el capítulo 36 del libro El conflicto de los siglos o La Gran Controversia, en el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. Hermanos, alguien se preguntará quizás, bueno, ¿por qué quizás la importancia de estudiar esto y ahondar en este tema? Hermanos, nos encontramos ante una situación en el tiempo profético que es apremiante. Estamos a las puertas de que se instaure a nivel mundial la ley dominical. Este movimiento ha avanzado muchísimo hasta tal punto de que nosotros estamos siendo testigos de acontecimientos bastante importantes. En 8 días estaré presentando el informe de los avances de la ley dominical en el mes de julio. Ahora que se aproximan las elecciones en Estados Unidos, han habido movimientos bastante importantes, tanto de demócratas y de republicanos, para coartar la libertad de conciencia y poder continuar con el objetivo de Roma. El objetivo de Roma es imponer el domingo como día santo. Y hermanos, cobra importancia estudiar esto, ¿cierto? Porque como ese es el objetivo de Roma, las personas deben conocer cuál es el origen del domingo como día del Señor, un falso día del Señor. Y por eso nosotros tenemos que recurrir a los historiadores para que ellos testifiquen citando a algunos escritores, inclusive padres de la misma Iglesia Católica, que tienen en sus escritos contradicciones y mentiras inventadas, donde otros historiadores descorren el velo de esos inventos falsos para poder aducir que el domingo es el día del Señor.
En este capítulo 36 leo algo que llama vez tras vez la atención y que está aquí resaltado en varios colores porque son varias ideas que quiero resaltar en esta mañana del conflicto de los siglos, página 36. Recuerden que este libro fue presentado al Congreso de los Estados Unidos, sí, a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 1888, ¿sí? Y la sierva del Señor, la profeta Elena White, escribió en su época, ¿sí? 1888 y alrededores. Básicamente, hermanos, ya más de 130 años de esto, ¿verdad? Más de 130 años. Ha escrito el asunto, dice, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia romana, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Esto parecería que se hubiera escrito esta mañana, en estos días, porque es lo que realmente ahora está con más auge sucediendo. Más aún, dice ella, los protestantes están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Los protestantes están haciendo en Estados Unidos todo lo posible para que los papistas, para que Roma, para que el papado recobre su supremacía perdida cuando la perdió en Europa. Y lo que da más significado a esta tendencia, ¿sí? Lo más relevante de esta tendencia, de lo que está pasando, es la circunstancia de que el objeto, el objetivo principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. Hermanos, ya nosotros como adventistas historicistas que creemos en la inspiración profética de la sierva del Señor y que aceptamos sus escritos sin mutilaciones, ya nosotros tenemos aquí una evidencia desde que en esos años la profeta Elena White daba testimonio de lo que estaba sucediendo con el protestantismo en Estados Unidos. Y ella dice claramente que el protestantismo estaba siguiendo las huellas de Roma y que le estaba ayudando al sistema papal a recuperar su supremacía perdida. Pero aquí en el color verde de la cita, resaltada con ese color, dice que lo que más es relevante en esta tendencia de los protestantes es que el objetivo principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. Entonces, para nosotros cobra mucha importancia, ya que ese es el objetivo de Roma, imponer la observancia del domingo a nivel mundial, imponer la marca de la bestia. Para nosotros es muy importante conocer el origen de la observancia del domingo como falso día del Señor, para poderle argumentar a los eruditos, a los jueces, a los concilios, a los líderes religiosos, a los pastores, a todo el mundo, poderle presentar un fundamento de que el domingo tiene un origen pagano, ¿sí? Y en eso es lo que nos estamos espaciando desde anoche y en esta segunda parte. Sí, el objetivo principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. Eso es lo más, dice la hermana White, es lo más relevante, lo más importante, es el objetivo final de Roma, imponer la observancia del domingo. Entonces nosotros nos tenemos que preparar muy bien, hermanos, primero en conocer todo el fundamento del Santo Sábado como día del Señor. Y segundo, conocer el fundamento que ha usado el sistema papal para declarar al domingo como día del Señor. Es un fundamento falso, pero lo vamos a hacer y lo estamos haciendo ahora desde el punto de vista secular de los historiadores. Y por eso dice que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma
y que el papado proclama como signo de su autoridad. El domingo no tiene origen, el domingo como día de reposo, como día santo, no tiene origen cristiano, ni bíblico, ni edénico. Es una institución de Roma, de la Roma pagana, y que el papado proclama como su marca de autoridad, como señal de su autoridad, a lo que en profecía le conocemos como marca de la bestia. Si queremos saber cuál es la marca de la bestia, hay un método muy sencillo, dice el pastor Marcuse. ¿Sí? Primero, busquemos en la Biblia y el espíritu de profecía cuál es el sello de Dios. Y una vez que tengamos claro en la Biblia y el espíritu de profecía cuál es el sello de Dios, será muy fácil ver que la marca de la bestia es lo contrario al sello de Dios. Si el sello de Dios en la Biblia y el espíritu de profecía es el santo sábado, la observancia del santo sábado, pues la marca de la bestia es lo contrario a eso. Es un día opuesto al santo sábado, que es el domingo, la marca de la bestia. Y la segunda alternativa para saber cuál es la marca de la bestia es preguntarle a la bestia cuál es su marca de autoridad. Y ellos mismos van a decir en sus escritos cuál es su marca de su autoridad. Y hemos repetido vez tras vez todas las citas de sus escritos católicos donde ellos aducen que la transferencia de la santidad del sábado al domingo es la marca de su autoridad, el signo de su autoridad, dice la profeta de Dios. Bueno, es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellos. El domingo es una institución del papado, de Roma. Y quiero resaltar esto también, hermanos. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, 1888 es la cita, no tiene más que leer la descripción de lo que Roma, de los medios que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. ¿Y cuáles fueron esos medios que Roma utilizó para exaltar el domingo? Aquí están. Edictos de los reyes, concilios generales y ordenanzas de la iglesia, sostenidas por el poder civil, apoyadas por el poder civil. Fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano, domingo, alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. ¿A través de cómo? Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil. Antes de estos edictos reales, se inventaron supersticiones, rollos caídos del cielo, escritos adulterados. Estos primeros testigos del domingo, como la epístola de Bernabé, los escritos de Ignacio de Antioquía, la carta de Plinio y otros más, que los mismos historiadores de la Iglesia Católica muchas veces desconocen o reconocen como falsos y contradictorios, son los argumentos a través de los cuales Roma ha exaltado el domingo, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, recordando esta parte, sencillamente queremos ir, ¿cierto? A decir, hermanos, que precisamente lo que hemos estado estudiando desde anoche, precisamente, es este capítulo 16, titulado El origen de la observancia del primer día. Si yo le preguntara a alguno de mis hermanos o amigos,
que han estado participando de esta serie de estudios. ¿De dónde se origina la observancia del domingo? Seguramente me va a decir que el domingo no tiene origen en el Edén. El Señor no instituyó el domingo, el primer día de la semana, como día santo. Él no lo instituyó. El domingo en el Nuevo Testamento, ninguno de los patriarcas y profetas lo guardó como día santo. Ni Adán, ni Eva, ni todos los descendientes del Antiguo Testamento de Adán y Eva, ni Abraham, ninguno de los profetas lo guardó el domingo como día santo. Los paganos, apóstatas, idólatras, que tenían a su dios Sol, ¿sí? Se corrompieron, traicionaron al verdadero Dios y adoraron al Sol. Ese paganismo, esa adoración en el primer día de la semana al Sol, se pierde, el origen se pierde en la más remota antigüedad. ¿Sí? Por eso el pastor John Nevis Andrews dice lo que empezamos a estudiar anoche. El domingo, una fiesta pagana de la antigüedad remota. El domingo no tiene origen edénico, lo que sí tiene el Santo Sábado. El sábado es instituido en el Edén, cuando el Señor Jesús como creador creó la primera semana de 7 días, haciendo de el séptimo día el único día santo, bendecido y de reposo. El Señor en la creación, ahí en la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1, que incluye allí parte del capítulo 2, los primeros versículos. El Señor instituyó el séptimo día como santo, no el primer día. ¿Sí? Vimos anoche también el origen del nombre del domingo, ¿sí? Que es un nombre tomado del paganismo en honor al dios Sol. De allí que en algunos idiomas se, se conserve el nombre en alusión al sol, Sunday en inglés, Sonntag en alemán. Algunos idiomas conservan el nombre del domingo en alusión al sol. Vimos las razones que indujeron a los líderes de la iglesia a adoptar esta fiesta. ¿Y cuáles fueron esas razones? Una razón principal fue que los líderes de la iglesia cristiana, ya muertos los discípulos, ¿sí? Después del primer siglo, vieron que los gentiles guardaban el domingo, hacían la fiesta al sol en el primer día de la semana. Y entonces los cristianos corrompidos, apóstatas, para facilitarles a los gentiles paganos que adoraban al sol su conversión al cristianismo, para atraerlos al cristianismo y que se conviertan al cristianismo, ellos instituyeron el domingo para facilitarles esa conversión. Es lo que ahora está haciendo la Iglesia Adventista Caída como denominación. Para poder traer a los pentecostales, para poder traer a los cristianos de otras denominaciones, para poder traer a los católicos, la Iglesia Adventista ha adoptado doctrinas católicas y evangélicas, himnos católicos y evangélicos, adoración católica y evangélica, para poder atraer a los mundanos a la Iglesia Adventista Caída como denominación. Ha traído el baile, la rumba, los paseos, los picnics, bueno, cantidad de cosas, el teatro, las representaciones teatrales, la música, todo eso al seno de la iglesia para poder atraer a los mundanos. A los evangélicos y a los católicos, la iglesia adventista ha abrazado doctrinas católicas y evangélicas para poderlos atraer, para que crean lo mismo. Lo mismo sucedió con los primeros cristianos que se corrompieron.
para poder traer a los gentiles paganos que adoraban al sol, que guardaban el primer día de la semana y en ese día hacían su fiesta al sol y reposaban ese día. Entonces instituyeron el domingo como día de reposo, como para ellos día de congregarse. Entonces los paganos no fueron cristianizados, fueron los cristianos los que se paganizaron porque terminaron observando ritos y ceremonias de los paganos, corrompieron la fe cristiana. Eso es lo que hemos leído por testimonio de los historiadores, ¿sí? Era el día generalmente observado por los gentiles en los primeros siglos de la era cristiana. Y hay testimonios de decenas de historiadores al respecto de que el domingo era el día generalmente observado por los gentiles paganos en los primeros siglos de la era cristiana. Haber tomado un día diferente hubiera sido sumamente inconveniente, porque se propusieron otros días. El cuarto día, cuando fue el Señor entregado, ¿sí? El día miércoles. El sexto día, cuando fue crucificado, el día viernes, y el primer día, cuando el Señor resucitó. Se tomaron los tres, pero se quedaron con el domingo, con el primer día de la semana. Esperaban facilitar la conversión de los gentiles, guardando el mismo día que observaban los gentiles. Por eso adoptaron el domingo para facilitar la conversión de los gentiles, guardando el mismo día que los gentiles observaban. Tres festividades semanales voluntarias en la iglesia en memoria del Redentor, ya las mencionamos, primer día, cuarto día y sexto día. El domingo pronto se elevó por encima de los otros dos. Y estamos revisando, hermanos, a este historiador católico, Justino Mártir, que fue básicamente el primero que hace las referencias de la observancia del domingo en la iglesia de Roma. Justino Mártir, año 140 después de Cristo. Es el primero que da referencias ya de la observancia del domingo en la iglesia de Roma. Hermanos, pero esas referencias de la observancia del domingo en esa iglesia cristiana romana no es porque Cristo haya instituido el domingo o lo haya cambiado del sábado al domingo en honor a la resurrección. No es porque los apóstoles estén guardando el domingo, no. Es porque los líderes cristianos se corrompieron, se paganizaron y adoptaron los ritos y ceremonias del paganismo. Y para facilitar la conversión de los gentiles al cristianismo, entonces aceptaron observar el domingo como día del Señor. Tampoco era que los apóstoles guardaban el sábado y guardaban el domingo. No, ya los apóstoles habían muerto. El último que murió fue el apóstol Juan, cerca del año 100. De ahí para allá, los líderes que quedaron, los líderes cristianos que sucedieron a los apóstoles, fueron los que se corrompieron, los que entraron en apostasía, los que buscaron el favor del Estado, los que trajeron el mundo pagano al cristianismo. Y el cristianismo se terminó corrompiendo, paganizándose. ¿Sí? Entonces, mencionamos parte de lo que de Justino Mártir y nos falta revisar el asunto de Irineo cuando, ¿cierto? Con el primer acto de usurpación papal que fue en nombre del domingo, a Tertuliano, donde el rastro más temprano de abstinencia del trabajo en domingo se menciona, estos padres de la Iglesia Católica que los ponen a decir
cosas en favor del domingo, ¿sí? Una declaración general de hechos y la Iglesia romana hizo su primer gran ataque contra el sábado al cambiarlo en un día de ayuno. Esta parte es la que nosotros queremos ahora, en este día, pues continuar estudiando, ¿verdad? Para eso, hermanos, entonces vamos a retomar un escrito que ayer estuvimos mencionando, ¿cierto? Hablando de los escritos de Justino Mártir, dice un autor católico, dice, si los escritos que se le atribuyen son genuinos, porque hay muchos escritos falsos de estos supuestos padres católicos, historiadores católicos, ¿sí? Que se han traído para justificar la adoración o de llamarle al domingo el día del Señor. Hay poca propiedad en el uso que hacen de su nombre los defensores del primer día de reposo, del primer día como día de reposo, quiere decir. Noten lo que dice. Enseñó la abrogación de la institución sabática. Justino Mártir en sus escritos enseña que el santo sábado se abrogó y que se guardaba el domingo. Y no hay ningún indicio en sus palabras de que la fiesta dominical que menciona fuera otra que una observancia voluntaria. Así se dirige al emperador de Roma. Entonces el historiador va a citar una parte de los escritos de Justino Mártir, donde Justino Mártir le escribe al emperador de Roma en nombre de los cristianos. Y yo voy a retomar esta parte porque leyéndola en esta madrugada de nuevo, cae en cuenta de algo, hermanos. Y lo voy a decir así abiertamente. Hay una práctica que los cristianos paganos de la iglesia cristiana hicieron para pervertir la institución de la Cena del Señor. Y esta práctica católica pagana ha venido progresando y se ha mantenido hasta el punto de que en la Santa Cena de los adventistas denominacionales se hace lo mismo. Y van a ver por qué es que esta práctica pagana se conserva y se practica ahora en la Iglesia Adventista del Séptimo. Cada vez que en la Iglesia Adventista hacen la Santa Cena, aludiendo a la Santa Misa o a la Santa Comunión de los Evangélicos, porque el nombre correcto es la Cena del Señor, no Santa Cena, ¿sí? Cada vez que la Iglesia Adventista hace su Santa Cena, al final de la Santa Cena, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Ellos terminan con un amén y recogen una ofrenda, y es la ofrenda para los pobres. Pasan allí las canastillas, recogen el dinero y esa ofrenda es para darle a una familia pobre o para visitar a los pobres y darles esa ofrenda. ¿De dónde se origina esa práctica? Vamos a leerlo. Pues vamos aquí a anotar dos cosas. ¿Sí? Lo que Justino Mártir escribe, testificando de que ya los cristianos se reunían en domingo, pero cristianos apóstatas, ¿cierto? Año 140 después de Cristo. Y esta práctica que ha tomado la Iglesia Adventista del paganismo. Noten lo que dice. Leo de la carta de Justino Mártir al emperador. Y en el día llamado domingo, fíjense que Justino Mártir no le dice Santo Domingo, no, sino domingo. Y ya sabemos de dónde se tomó ese nombre, ¿cierto? Todos los que viven, y en el día llamado domingo, todos los que viven en la ciudad o en el campo se reúnen en el mismo lugar, donde se leen los escritos de los apóstoles y profetas hasta donde el tiempo lo permita. Cuando el lector haya terminado, el obispo hace un sermón
en el que instruye al pueblo y lo anima a la práctica de tan hermosos preceptos. Al final de este discurso, todos nos levantamos juntos y oramos. Justino Mártir se incluye porque es uno de los padres de la Iglesia Católica, historiador de la Iglesia Católica, ¿sí? Y terminadas las oraciones, como dije ahora, hay pan y se ofrece vino y agua. O sea, lo que ellos le llaman la Santa Cena. Pero aquí ya no es solamente pan y vino, ya incluyen el agua. ¿Y qué pasa con esa agua que incluyen en la cena en la Santa Cena de ellos? ¿Qué pasa con esa agua? Dice, hay pan y se ofrece vino y agua, y el obispo romano, como antes, envía oraciones y acciones de gracias con todo el fervor que puede, y el pueblo concluye todo con la alegre aclamación de amén. Luego, los elementos consagrados, el pan, el vino y el agua, se distribuyen y participan por todos los presentes, están tomando el pan, el vino y el agua, y es enviado, estos emblemas, enviado a los ausentes por las manos de los diáconos. En la Santa Cena Adventista, los que no pueden ir a la Santa Cena, luego les es llevada, ¿no? Por los ancianos y por los pastores. Lo mismo hacían los paganos en su práctica. Pero los ricos y los que tienen manera o los dispuestos, los que tienen bienes, porque cada uno está en libertad, contribuyen como mejor les parezca. O sea, hacen los, una ofrenda que se recoge después de la Santa Cena. Y esta colecta, esta ofrenda, se deposita en poder del obispo y fuera de ella, esto alivia al huérfano y a la viuda. Y los que quedan reducidos a la miseria por enfermedad o cualquier otra causa. Y los que están en cautiverio y los extraños que vienen de lejos. Y en una palabra, es el guardián y limosnero de todos los indigentes. Los paganos que hacían, los que se habían paganizado, los cristianos que habían paganizado, hacían esto. Los que no participaban de la Santa Cena, les era llevada a sus casas, ahora incluyendo también otro elemento como es el agua bendita, y también recogían una ofrenda para sostener a los pobres, a las viudas, la ofrenda de los pobres. Tiene un nombre eso en la iglesia adventista, ¿sí? Dice, el domingo, Justino Mártir está hablando, nos reunimos todos el primer día en que Dios se puso a trabajar en el vacío oscuro. Allí no dice Santo Domingo ni Día Santo del Señor, dice sencillamente el domingo, dice Justino Mártir. Y dice una mentira, ¿no? Dice que el domingo está diciendo allí que el domingo es un día de descanso, donde el domingo están reunidos para hacer culto, están guardando el domingo, pero pone como base que Dios empezó sus labores el día domingo, o sea, un día de trabajo, es como contradictorio esa parte, ¿sí? El domingo nos reunimos todos, el primer día en que Dios se puso a trabajar en el vacío oscuro para hacer el mundo y en el que Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Porque el día antes del sábado fue crucificado y el día siguiente, que es domingo, se apareció a los apóstoles y los discípulos y les enseñó lo que ahora he propuesto para su consideración. Eso dice Justino Mártir. Y en este escrito se basan para decir que los cristianos del primer siglo y del segundo siglo guardaban el domingo ya, pero eran cristianos paganizados, no eran cristianos fieles que guardaban el sábado. Entonces, hermanos, el análisis que se hace de esta cita es que si este pasaje que acabamos de leer, si es genuino,
porque hay muchos escritos de Justino Mártir también adulterados, inventados, como esos rollos que caen del cielo en favor del domingo. En el altar de San Simeón, que menciona la hermana Huay en este capítulo 36 del conflicto de los siglos. Este pasaje, si es genuino, proporciona la referencia más antigua a la observancia del domingo como una fiesta religiosa en la iglesia cristiana. Noten que es Justino Mártir, el historiador católico de la iglesia católica, que proporciona la referencia más antigua a la observancia del domingo como una fiesta religiosa en la iglesia cristiana. Cabe recordar que este idioma fue escrito en Roma y dirigido directamente al emperador. Esta carta, ¿no es cierto?, que fue dirigida al emperador. Por lo tanto, muestra cuál era la práctica de la iglesia en esa ciudad de Roma y alrededores, pero no determina cuán extensa fue esta observancia. Contiene una fuerte prueba incidental de que la apostasía había progresado en Roma. No era una institución cristiana. El guardar el domingo era resultado de la apostasía que había progresado en la iglesia cristiana. El domingo no tiene base edénica. El domingo, como día del Señor, no tiene base bíblica, fundamento bíblico, apoyo bíblico. Solamente podemos encontrarlo en el paganismo, en el origen del paganismo. ¿Sí? Es una evidencia, esta carta es una evidencia de, de que la apostasía había progresado en Roma ya, año 140 después de Cristo. La institución de la Cena del Señor ya se había cambiado en parte a una ordenanza humana, porque se habían ingresado elementos que el Señor no instituyó. El agua es ahora tan esencial para la Cena del Señor como el vino o el pan. Se incluyó el agua, que da origen al asunto del agua bendita. Y por eso el autor dice, y lo que es aún más peligroso, como pervertir la institución de Cristo, la Cena del Señor, los elementos consagrados fueron enviados a los ausentes. Ustedes y yo no encontramos en la Biblia, apreciados hermanos, ningún texto en la Biblia, versículo de la Biblia, donde el Señor, ese día miércoles, cuando fue entregado en la noche, ¿cierto? Ningún versículo donde el Señor haya tomado la cena con sus discípulos y les haya ordenado llevarle la cena a otros que no estuvieron allí. No encontramos ese apoyo, ese fundamento bíblico. Pero la Iglesia Adventista lo hace. Y eso tiene su origen en los cristianos paganizados. Y lo que es aún más peligroso, como pervertir la institución de Cristo, o sea, la cena Señor. Los elementos consagrados fueron enviados a los ausentes, paso que rápidamente resultó en que se convirtieran en objetos de veneración. Hermanos, allí está, ustedes cuando van a una iglesia católica, ¿qué es lo que contiene ese como especie de armario pequeñito elevado, donde está allí el Santísimo, donde guardan la hostia? ¿Qué es lo que hace el cura, el papa, cuando pasa por allí? ¿Qué hace? Se arrodilla, se venera allí los emblemas, el pan y el vino y el agua que tienen allí. Se los venera, se postran y ahí tienen los emblemas del sol. Cuando el cura se postra ante esos emblemas, es un símbolo de adoración al sol. Los elementos consagrados fueron enviados a los ausentes, paso que rápidamente resultó en que se convirtieron en objetos de veneración. Se adora la hostia, de veneración supersticiosa y finalmente de culto. Justino le dice al emperador romano que Cristo ordenó así.
Pero Cristo no ordenó nunca que se hiciera eso, que se venerara el vino, el pan, el agua, o que se llevaran estos emblemas a los ausentes. Pero tal declaración es una desviación grave de la verdad del Nuevo Testamento. Esta declaración de razones para la observancia del domingo es particularmente digna de atención, dice el pastor Andrews. Le dice al emperador que se reunieron el día llamado domingo, no Santo Domingo, ¿cierto? Esto equivalía a decirle, observamos el día en que nuestros conciudadanos ofrecen su adoración al sol. Es lo mismo. Cuando Justino Mártir le escribe al emperador en nombre de los cristianos, le dice que se reúnen en domingo, ¿sí? Y John Lewis Andrews dice, esto es lo mismo que decir, observamos el día en que nuestros conciudadanos ofrecen su adoración al sol. No hay otras palabras. Aquí tanto el patriotismo como la conveniencia se descubren en las palabras de Justino, que fueron dirigidas a un emperador perseguidor en nombre de los cristianos. Pero como si estuviera consciente de que la observancia de una fiesta pagana, como el día de la adoración cristiana, no era consistente con su profesión de adoradores del Altísimo, Justino piensa a sí mismo por razones en defensa de esta observancia. No asigna ningún precepto divino ni ejemplo apostólico para esta fiesta, porque no lo hay. Cristo nunca guardó el domingo como día santo, nunca lo declaró santo, nunca se reunió a hacer culto de adoración con la congregación y santificar el primer día de la semana, ni los apóstoles. Entonces dice, no asigna ningún precepto divino ni ejemplo apostólico para esta fiesta, porque su referencia a lo que Cristo enseñó a sus discípulos, como se desprende de la conexión, fue al sistema general de religión cristiana y no a la observancia del domingo. Bueno, aquí voy a continuar, aquí dice, si se dice que Justino Mártir, pudo haber aprendido de la tradición lo que no se encuentra en el Nuevo Testamento en relación con la observancia del domingo, y que después de todo el domingo, y después de todo, el domingo puede ser una fiesta señalada por Dios, es suficiente responder. Primero, que esta súplica mostraría solo la tradición a favor de la fiesta dominical. No hay fundamento bíblico, no hay fundamento apostólico, no hay fundamento cristiano para la observancia del domingo, solamente la tradición. Segundo, que Justino Mártir es un guía muy inseguro, porque recuerden, hermanos, que los católicos citan a Justino Mártir como un testimonio o un fundamento de sus escritos para decir que él da testimonio de que se guardaba el domingo. Pero el pionero Andrews dice, si se lo cita, es un guía muy inseguro, no confiable. Su testimonio relativo a la cena del Señor difiere del Nuevo Testamento. Claro, cuando Justino Mártir da testimonio de la cena del Señor, es una cena pervertida que incluye el agua, que incluye que se visite a los que no la tomaron, que incluye que se veneren esos emblemas, que incluye que se recoja ofrenda para los pobres. Es una práctica del paganismo. Entonces no es confiable. Si habla así de la cena del Señor, ¿cómo se puede confiar en que lo que está hablando del domingo esté correcto? Y dice, como tercer punto, que esta American Tract Society, citada anteriormente en la biografía, en un trabajo que publica contra el romanismo, da el siguiente testimonio en relación con el punto que tenemos ante nosotros. Vamos a ver lo que esta bibliografía nos dice. Justino Mártir parece, de hecho,
aquí voy a empatar entonces la lectura para hoy, ¿cierto? Justino Mártir parece de hecho peculiarmente incapacitado para reclamar autoridad. Es notorio que supuso que un pilar erigido en la isla de Tíber a Semos Anchus, una antigua deidad sabina, era un monumento erigido por el pueblo romano en honor al impostor Simón el Mago. Si un escritor moderno comete un error tan grave al relatar un hecho histórico, la denuncia se produciría de inmediato y su testimonio se sospecharía de allí en adelante. Yerra atrozmente en referencia a un hecho al que alude Livio el historiador. Ahora se va a citar para hacer caer la mentira de Justino Mártir, de sus escritos como falsos, ¿cierto? Como falsos en favor de un falso día del Señor. Se lo cita y se dice que es muy dudoso esa procedencia de esos escritos y de esas aseveraciones que él hace. Hay otro autor que lo cita y dice, se llama Livio, el historiador. Justino asigna las siguientes razones en apoyo de la observancia del domingo. Siendo ese el primer día en que Dios se puso a trabajar en el vacío oscuro para hacer el mundo, y en el que Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos, el obispo Jeremy Taylor responde de la manera más adecuada a esto. Lo van a cuestionar acerca de lo que acabamos de leer en el escrito al emperador romano. El primero de estos parece una excusa que una razón, parece más una excusa que una razón justa. Porque si algo de la creación se hizo la causa de un sábado, debería ser el fin, no el principio. Debería ser el resto, no el primero, no la primera parte de la obra. Debe ser lo que Dios asignó, no lo que el hombre debe tomar después de la justificación. O sea, Justino Mártir menciona que se está guardando el domingo porque ese fue el primer día donde Dios se puso a trabajar para hacer este planeta. Pero si se pone a Dios trabajando, es como contradictorio decir que nosotros ahora estamos reposando en honor a ese día que Dios está trabajando. Entonces, el análisis se lo debería más bien poner como el último día de reposo, no como un primer día de trabajo, ¿cierto? Debe observarse, por tanto, que el primer vestigio del domingo como fiesta cristiana se encuentra en la iglesia de Roma. Poco después de este tiempo y de allí en adelante, encontraremos al obispo de esa iglesia haciendo esfuerzos vigorosos para suprimir el sábado del Señor y elevar en su lugar la fiesta del domingo. Hermanos, nosotros cuando leemos el conflicto de los siglos, en su capítulo 36, vamos a ver todo lo que hizo Roma para exaltar el domingo, ¿sí? Todo lo que hizo. Supersticiones, inventos, mentiras, supresión de la Biblia, para poder exaltar el domingo. Es apropiado notar también el hecho de que Justino fue un decidido oponente del antiguo sábado. Recordemos, hermanos, que Justino Mártir fue un enemigo del sábado, del santo sábado, séptimo día de la semana de la Biblia, el día del Señor, del día santo del Señor. Justino Mártir fue uno de los mayores oponentes del santo sábado. En su diálogo con Trifón el judío se dirigió a él de esta manera. Vamos a leer las palabras de Justino Mártir respecto al santo sábado, como oponiéndose al santo sábado. Esta nueva ley te enseña a observar un día de reposo perpetuo, hablando del domingo. Y tú, cuando has pasado un día de ocio, piensas que has cumplido con los deberes de la religión. Si alguno es culpable de adulterio, que se arrepienta, entonces ha guardado el verdadero y delicioso sábado para Dios.
porque realmente deberíamos observar la circuncisión que es en la carne. Dice, es como una pregunta, ¿no? ¿Por qué realmente deberíamos observar la circuncisión que es en la carne y el sábado y todas las fiestas si no hubiéramos sabido la razón por la que se les impusieron? A saber, noten que Justino Mártir, como enemigo del sábado, va a escribir y a decirle a la gente la razón por la que fue traído el sábado, séptimo día de la semana. Y aquí ustedes y yo vamos a encontrar un veneno grande, un cianuro. Y este veneno grande ha progresado desde esa época hasta nuestros días. Cuando ustedes y yo escuchamos desde los púlpitos cristianos que el sábado es una carga, que el sábado es un yugo de esclavitud, que el sábado fue abolido, que el sábado fue por causa del pecado, se origina acá en palabras de Justino Mártir como oponente del Santo Sábado. Dice así, eh, por qué realmente deberíamos observar la circuncisión que es en la carne y el sábado y todas las fiestas si no hubiéramos sabido la razón por la que se les impusieron? A saber, entonces él va a decir, la razón de imponer la circuncisión y el sábado y las fiestas son estas, a causa de vuestras iniquidades. Pero aquí tenemos un problema, una mentira grandota. El sábado fue creado antes del pecado, antes de que existieran iniquidades. Justino Mártir, el historiador católico, de donde la Iglesia Católica toma como base la observancia del primer día de la semana como día del Señor, se contradice a sí mismo. Está diciendo una mentira al asegurar que el sábado, el descanso del sábado del séptimo día, fue impuesto a causa de las iniquidades, porque el Señor hizo el sábado antes que Adán pecara, antes que hubieran iniquidades. El sábado fue hecho antes que existiera el pecado. Fue hecho en la primera semana. El Señor creó la primera semana. Creó el primer día, el segundo día, el tercer día, el sexto día que hace al hombre y apenas hace al hombre el sexto día, lo pone a reposar el séptimo día. Crea la semana y crea el día de reposo. Hasta ese momento Adán no había pecado, no había pecado. No sabemos cuánto tiempo pasó, la Biblia no lo dice, entre la primera semana, entre el primer sábado que se guardó y la existencia del pecado. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero Adán, cuando sale de las manos del Señor, y Eva guardan el sábado con Jesús y guardaron el sábado muchas veces hasta que se dieron al pecado. El pecado es después del sábado. Es primero el sábado y después la iniquidad. Pero Justino Mártir, que es la base del catolicismo para decir que cambiaron o que el domingo se le llama el día del Señor, dice que la razón del sábado es vuestras iniquidades. Que el sábado se puso por el pecado. Es como aquella famosa canción que dice que el trabajo lo hizo Dios como enemigo, cuando realmente el trabajo Dios lo instituyó antes del pecado también. 6 días trabajarás. El Señor puso al hombre cuando lo creó en un huerto para que lo labrara y lo guardara. El trabajo es una bendición. Existió el trabajo antes de que el hombre pecara. Solamente que cuando el hombre peca, el trabajo produce sudor de la frente, produce cansancio, espinas y cardos tiene la tierra, ¿sí? Es la misma situación. Entonces dice,
fue a causa de vuestras iniquidades y de las iniquidades de vuestros padres que Dios os designó para guardar el sábado. Hermanos, aquí la cita, ustedes van a ver que tiene un numerito, el número 24. Al final vamos a ver en la bibliografía en dónde pueden ustedes encontrar el libro completo para que vean la cita. ¿Sí? Justino Mártir asegura que el sábado fue a causa del pecado, de vuestras iniquidades y de las iniquidades de vuestros padres, que Dios os designó para guardar el sábado. Mentira grandota. Por eso es importante que nosotros leamos la historia, conozcamos la historia, para que ayudemos a las personas a desmentir estas atrocidades. Aquellos que ponen sus ojos en Justino Mártir, en Irineo, en otros padres historiadores de la Iglesia Católica. Ya ves que los cielos no están ociosos, ni guardan el día de reposo, dice Justino Mártir. Continuad como habéis nacido. El Hijo de Dios fue por el determinado consejo de Dios, nacido de una virgen de la semilla o de la descendencia de Abraham sin pecado. Aquí hay otra mentira. Aquí hay otra mentira, porque la descendencia de Abraham fue pecadora. Abraham pecó, Isaac pecó, Jacob pecó. Los judíos pecaron, los descendientes de Jacob pecaron. No puede decir que la descendencia de Abraham es sin pecado. Mentira tras mentira, hermanos. En esto se basa la Iglesia Católica. Por eso nosotros encontramos eh, la descripción que se hace del sistema papal en el libro de Daniel, ¿no? Cuando dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Tiene ojos como de hombre, astucia. La sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran, dice la hermana Juan. Entonces, ¿cierto? Decimos aquí, este razonamiento de Justino no merece respuesta, dice el autor. Sin embargo, muestra la injusticia del doctor Edwards, que cita a Justino Mártir como testigo del cambio del sábado. Hay un doctor llamado el doctor Edwards, que para justificar el cambio del sábado al domingo cita a Justino Mártir en el escrito que acabamos de leer. Y lo cita injustamente, dice el pastor Andrés, ¿sí? Citando a Justino Mártir como testigo del cambio del sábado. Mientras que Justino sostenía que Dios hizo el sábado debido a la maldad de los judíos y que lo abrogó totalmente. Pero eso no tiene fundamento bíblico. En primer lugar, el sábado fue hecho en el Edén, antes del pecado. Y en segundo lugar, el Señor Jesús en la Biblia nunca dio evidencia de abrogar el sábado. Es más, Él dijo en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y dio testimonio de haber guardado los mandamientos de Dios en Juan 15, 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dijo el Señor Jesús. Como consecuencia del primer advenimiento de Cristo, la fiesta dominical de los paganos fue adoptada evidentemente por la Iglesia en Roma por motivos de conveniencia y quizás de patriotismo. El testimonio de Justino, noten esto, hermanos, esto es bien importante, ¿cierto? El testimonio de Justino, aquí lo voy a resaltar, el testimonio de Justino, si es genuino, es particularmente valioso en un aspecto. Muestra que aún en el año 140 después de Cristo, el primer día de la semana no había adquirido ningún título de santidad. Porque Justino, cuando cita el domingo, no dice Santo Domingo, sino le dice domingo. Entonces, el pastor John Nevis Andrews dice, si sirve de algo este escrito y si es genuino, es bueno para demostrar
que en el año 140, cuando escribió Justino Mártir el asunto, el primer día de la semana domingo no había adquirido ningún título de santidad, porque Justino menciona varias veces el día, 3 veces como el día llamado domingo y 2 veces como el octavo día, y también por otros términos, pero nunca por ningún nombre sagrado. ¿Y por qué le llama el octavo día? ¿Por qué? ¿Por qué le llama el octavo día? Bueno, ya dijimos, ¿no es cierto? La semana tiene 7 días, inicia desde el domingo como primer día de la semana, el séptimo día es domingo, el siguiente día al séptimo sería el octavo día que vuelve a ser domingo. Por eso al domingo se lo conoce como el primero y el octavo día, ¿sí? Bueno, y eso tiene una connotación, ¿no? Inclusive en la simbología, ¿cierto? Ok. El siguiente testimonio importante a favor de la santidad del primer día lo presenta el doctor Edwards. Ya citamos al doctor Edwards, ¿cierto? Citando injustamente a Justino. Dice, vamos a citar al doctor Edwards, que dice, de ahí que Ireneo, obispo de Lyon, discípulo de Policarpo, Ireneo, que había sido compañero de los apóstoles en el año 167 después de Cristo. ¿Cómo así compañero de los apóstoles en el año 167 después de Cristo? Bueno, los apóstoles vivieron solamente hasta el año 100, ¿no? El último fue Juan, que murió cerca al año 100. De ahí para allá siguieron otros líderes cristianos que se paganizaron. Quizás quiera decir, de ahí que Ireneo, obispo de Lyon, discípulo de Policarpo, que había sido compañero de los apóstoles, por allá en el año 167 después de Cristo, dice que el día del Señor era el sábado cristiano. O sea, Irineo dice que el día del Señor era el sábado cristiano. Pero ¿cuál es el nombre del sábado cristiano? El domingo. Según los romanos, ¿verdad? Que le dieron ese nombre, sábado cristiano. Sus palabras son, en el día del Señor, cada uno de nosotros los cristianos guardamos el sábado, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Ireneo. Pero aquí no se está refiriendo al santo sábado, séptimo día de la semana, sino al primer día de la semana. Este testimonio, dice John Nevis Andrews, este testimonio es muy valorado por los escritores del primer día. Recuerden, todos los escritores que favorecen el domingo valoran mucho el testimonio de Ireneo, obispo de Lyon. Ireneo, discípulo de Policarpo, que lo presentan como compañero de los apóstoles, por allá en el año 167, y que dice que el día del Señor era, que el día del Señor era el sábado cristiano, o sea, el domingo, ¿sí? Cuando él dice, en el día del Señor, o sea, el domingo, cada uno de nosotros los cristianos guardamos el sábado, o sea, el reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las palabras, en las obras de Dios. Eso es lo que se debería hacer el santo sábado, séptimo día de la semana. Pero ahora ponen a Ireneo a escribir del domingo lo que se le debe atribuir al sábado. Este testimonio es muy valorado por los escritores del primer día y a menudo se expone de manera prominente en sus publicaciones. Vez tras vez se lo cita. Sir W. M. Dunbail, cuyo elaborado tratado sobre el sábado ha sido citado varias veces, declara el siguiente hecho importante en relación con esta cita. Ahora va a venir Dunbail, también escritor, historiador de la Iglesia Católica, a decir, a contradecir y a refutar algo de los escritos del doctor de Ireneo. Miren lo que dice. He buscado cuidadosamente en todas las obras existentes de Ireneo
y puedo afirmar con certeza que no se puede encontrar tal pasaje. ¿Cuál pasaje? El pasaje que leímos aquí, donde Ireneo dice, en el día del Señor cada uno de nosotros los cristianos guardamos el sábado, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Este señor, Sir W. M. Dombey, cuyo elaborado tratado sobre el sábado ha sido citado varias veces, dice que él buscó cuidadosamente en todas las obras existentes de Ireneo y que puede afirmar con certeza que no se puede encontrar tal pasaje, ni nadie o nada que se le parezca en absoluto. Conclusión: un escrito más inventado, caído del cielo por la Iglesia de Roma, encontrado como el rollo del cielo que cayó en el altar de San Simeón. Hermanos, en esto se basa la fe católica. En esto se basa la observancia del día domingo. El origen del domingo o el origen de la observancia del primer día está basado en escritos adulterados, en supersticiones, en escritos caídos del cielo, en mentiras, ¿sí? La edición que consulté, dice Tom Bail, la edición que consulté fue la de Massuet, París 1710, pero para asegurarme aún más, desde entonces he consultado las ediciones de Erasmo en 1563 y Grave en 1702. Y en ninguna de ellas encuentro el pasaje en cuestión. Miren cómo los mismos historiadores católicos se contradicen entre ellos y dicen, eso que están citando de Ireneo no está por ninguna parte, no lo encuentro. Y busqué aquí, busqué acá, 1710, 1563, 1702, y no lo encuentro. Es un hecho notable, vamos a ver el análisis, ¿cierto? Es un hecho notable que aquellos que citan esto como el lenguaje de Ireneo, si dan alguna referencia, citan a sus lectores a la teología de White, en lugar de referirlos al lugar en las obras de Ireneo donde se encuentra. Entonces ahora John Nevis Andrews dicen que estas palabras, estos que citan las palabras de Ireneo, más bien citan a sus lectores o los llevan a los lectores a leer la teología de White, ¿sí? No a las obras de Ireneo. Fue el doctor de White quien primero enriqueció el mundo teológico con esta cita invaluable. De White es el autor, no Ireneo. ¿De dónde entonces obtuvo de White este testimonio que se ha dado tantas veces como el de Ireneo? ¿De dónde lo obtuvo? Sobre este punto, Don Bail comenta, el que está cuestionando a estos señores, tuvo la desgracia. A ver, para que se entienda un poquito. Esta frase que la Iglesia Católica usa tantas veces, ¿sí? Para hacerle creer a las personas que Irineo testifica sobre la observancia en los primeros siglos con los primeros cristianos, sobre la observancia del domingo como día santo, día del Señor. Cuando dice, en el día del Señor cada uno de nosotros los cristianos guardamos el sábado, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. En realidad no es de Ireneo, ¿cierto? ¿Sí? Es de un señor, de un doctor llamado De White. Y un historiador católico de nombre Don Bail comenta sobre esto. ¿Qué comenta sobre estas palabras el doctor De White? Tuvo la desgracia de sufrir una enfermedad en sus ojos desde la temprana edad de 23 años, una calamidad, dice su biógrafo,
por la cual se vio privado de la capacidad de leer y estudiar. El conocimiento fue obtenido de los libros después del periodo antes mencionado, por el cual el editor debe referirse a su edad de 23 años, fue casi exclusivamente de segunda mano con la ayuda de otros, porque él no podía ni leer ni escribir. Don Bail afirma otro hecho que nos da indiscutiblemente el origen de esta cita. ¿Qué dice? Dice la otra cita así: pero aunque no se encuentran en Ireneo, hay en los escritos atribuidos a otro padre, a saber, en la epístola interpolada de Ignacio a los Magnesianos, y en uno de sus pasajes interpolados, expresiones tan claramente parecidas a la cita del doctor de White, para no dejar ninguna duda de la fuente de la que él citó, de la que se citó. Entonces, ¿qué análisis se puede hacer con el pastor John Nevis Andrews? Señores, miren, esto dice, con esto que está pasando, ¿cierto? Dice así, perdónenme que aquí se me escapa el asunto de resaltar para que podamos leer. Dice así: así termina pues este famoso testimonio de Ireneo. Estamos citando esto, hermanos, porque vale la pena detenernos en el origen de la observancia del primer día de la semana. Estos argumentos, estas palabras, estas falsedades son citadas por la Iglesia de Roma. Y recuerden que el objetivo de Roma es imponer la observancia del domingo. Y las personas desconocen la historia, desconocen de dónde proviene todo esto. Y los mismos historiadores, muchos de ellos católicos, dan testimonio de estas viles mentiras y contradicciones. El pastor John Nevis Andrews, que es un historiador adventista del séptimo día, historicista, hace este análisis y dice: así termina pues este famoso testimonio de Irineo, que lo recibió de Policarpo, que lo recibió de los apóstoles. En otras palabras, es como en un sentido, ¿cierto? Como que llama la atención, ¿no es cierto? El pastor John Nevis Andrews, ¿sí? Dice: así termina el testimonio de Irineo, que a su vez lo recibió de Policarpo y que a su vez Policarpo lo recibió de los apóstoles. Porque esa es la mentira de la Iglesia Católica, que los apóstoles se lo enseñaron a Policarpo y que Policarpo se lo enseñó a Irineo. Fue proporcionado al mundo por un hombre, en realidad, cuya vista estaba dañada, ¿sí? Y aquí recordamos, es el doctor de White. Fue proporcionado por un hombre cuya vista estaba dañada, quien a consecuencia de esta enfermedad tomó de segunda mano un pasaje interpolado de una epístola falsamente atribuida a Ignacio. O sea, de White toma sus palabras de un escrito falso atribuido a Ignacio de Antioquía, ¿sí? Y lo publicó al mundo como el testimonio genuino de Ireneo. Toda esta falsedad. La pérdida de la vista, como podemos creer con caridad, llevó al doctor de Guay al grave error que ha cometido. Pero con la publicación de este falso testimonio, que parecía venir en línea directa de los apóstoles, ha dejado a multitudes tan incapaces de leer correctamente el cuarto mandamiento como él, ciego, por pérdida de la vista natural, de leer a Ireneo por sí mismo. Este caso ilustra admirablemente la tradición como guía religiosa. Es el ciego guiando al ciego hasta que ambos caen al foso. Hermanos, vale la pena leer esto, enterarnos de que es la tradición lo que han llevado, no un fundamento bíblico, no un escrito está, es la tradición traída inclusive del paganismo, lo que ha llevado a la Iglesia Católica
a cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y para eso han tenido que recurrir a mentiras, a falsedades, a escritos inventados, a rollos caídos del cielo, a escritos adulterados inclusive. Adulterar escritos de la Biblia, de los apóstoles, ¿sí? Para poder exaltar el domingo. Sigo leyendo, ¿sí? Vamos a leer una parte, ¿cierto? Dice, lástima que el párrafo está bastante larguito, pero lo voy a leer completo. Tampoco es esto todo lo que debería decirse en el caso de Ireneo. En todos sus escritos no hay ningún caso en el que llame al domingo el día del Señor. Hermanos, Ireneo en ningún caso llama al domingo el día del Señor. Y lo que también es muy notable, no existe ninguna oración escrita por él, por Ireneo, en la que siquiera mencione el primer día de la semana. No la hay. Y sin embargo lo ponen a Ireneo, ¿sí?, a ser citado, o lo ponen a Ireneo a decir, nosotros nos reunimos en el día domingo para hacer un culto, para hacer un culto de adoración. Sin embargo, de varias declaraciones de escritores antiguos se desprende que sí mencionó el día, lo mencionó, aunque de la suya en la que se menciona está en existencia. ¿Sí? Sostuvo que el sábado era una institución típica, que señalaba al séptimo día como el gran día de descanso para la iglesia. Eso más bien citó Irineo, ¿cierto? Al sábado como una institución típica que señalaba al sábado como el gran día de descanso para la iglesia. Dijo que Abraham estaba sin observancia de los sábados, plural, y sin embargo, él hace el origen del sábado ser la santificación del séptimo día. Y aquí están los numeritos de las citas bibliográficas, donde podemos encontrar estas palabras de Irineo. Pero afirma expresamente la perpetuidad y autoridad de los 10 mandamientos. Ireneo en sus escritos afirma expresamente la perpetuidad y autoridad de los 10 mandamientos, declarando que son idénticos a la ley de la naturaleza implantada desde el principio en la humanidad, desde el Edén, ¿sí? Que permanecen permanentemente con nosotros y que si quien no las observa no tiene salvación. ¿Cómo es posible, dice el pastor Andrés, que se cite a Ireneo para decir que él guardaba el domingo como día del Señor y que el sábado fue abrogado, pero que a la vez también en sus escritos diga que, citando a la perpetuidad y la autoridad de los 10 mandamientos, que son idénticos a la ley de la naturaleza implantada desde el principio en el hombre, que permanecen permanentemente con nosotros y que quien no las observa no tiene salvación? ¿Cómo se contradicen, no? Precisamente en esto. Es un hecho notable, entonces, hermanos, es un hecho notable que el primer caso registrado en el que el obispo de Roma intentó gobernar la iglesia cristiana fue por un edicto en nombre del domingo. La hermana White, apreciados hermanos, la hermana White da testimonio, ¿cierto? En la cita que primero leímos, de que edictos reales, concilios generales, fueron los medios utilizados por Roma para exaltar el domingo. Entonces, el historiador Andrews dice, es un hecho notable que el primer caso registrado en el que el obispo de Roma, que ahora es conocido como el Papa, es un hecho notable que el primer caso registrado
en el que el obispo de Roma intentó gobernar la iglesia cristiana fue por un edicto en nombre del domingo. Hermanos, el domingo se convirtió en el instrumento por el cual el obispo de Roma intentó gobernar la iglesia. Había sido costumbre de todas las iglesias, noten aquí, había sido costumbre de todas las iglesias celebrar la Pascua, pero con esta diferencia, que mientras las iglesias orientales la observaban el día 14 del primer mes, como estaba establecido, no importa qué día de la semana pudiera ser, las iglesias occidentales guardaban el domingo siguiente a ese día. Es como ahora, ¿sí? Hay una fiesta en medio de la semana, un día festivo, digámoslo así, y ese día la gente trabaja normal y se lo pasa al día lunes, puente. Acá había una ordenanza de que las iglesias occidentales tenían que celebrar la Pascua obligatoriamente el domingo siguiente al día en que caía la Pascua. ¿Sí? Entonces, no importa qué día de la semana pudiera ser, las iglesias occidentales guardaban el domingo siguiente a ese día. O más bien, el domingo siguiente al Viernes Santo. Y volvemos aquí, vuelve el autor del libro a mencionar a Víctor. Recuerden que Víctor, obispo de Roma, en el año 196 después de Cristo, se encargó de imponer la costumbre romana a todas las iglesias de celebrar la Pascua el domingo. Víctor, año 196. Es decir, para obligarlos a observar la Pascua el domingo. Este audaz intento, dice Bower, podemos llamarlo el primer ensayo de usurpación papal con respecto a que el obispo de Roma quiso gobernar la iglesia cristiana a través de un edicto que obligaba a guardar el domingo. Y Dowling lo denomina el primer ejemplo de asunción romana, de asunción de poder. Las iglesias de Asia Menor informaron a Víctor que no podían cumplir con su mandato señorial. Claro, se sublevaron, querían permanecer fieles al santo sábado, ¿cierto? ¿Y qué dice entonces? ¿Qué pasó? Bower dice, al recibir la carta, al recibir esta carta de las iglesias de Asia Menor, ¿cierto? Cuando le dijeron a Víctor, al obispo de Roma, que no le iban a obedecer guardando la Pascua el domingo. Al recibir esta carta, Víctor, dando las riendas a una pasión impotente e ingobernable, publicó amargas invectivas contra todas las iglesias de Asia. Las declaró desconectadas de su comunión, esas excomulgadas. Envió cartas de excomunión a sus respectivos obispos, o sea, les comunicó a los demás obispos que las iglesias de Asia estaban excomulgadas, que ya no eran sus hermanos, que ya no eran reconocidos como hermanos, ¿cierto? Y al mismo tiempo, con fin de separarlos de la comunión de toda la iglesia, escribió a los demás obispos exhortándolos a seguir su ejemplo y abstenerse de comunicarse con sus refractarios hermanos de Asia, lo que hoy equivale a qué? A que una persona se dirija a otros en concilios y les diga que otra persona no es reconocido como hermano, que ya está fuera de su comunión
que no se comuniquen con él, que bloqueen, que pierdan todo tipo de contacto con esa persona. ¿Sí? Ese es el espíritu de Roma. Y esa es la historia que nos comenta el pastor Andrews acerca de este obispo de Roma llamado Víctor, ¿cierto? Cuando las iglesias de Asia no quisieron obedecerle guardando la Pascua el domingo. El historiador nos informa que nadie siguió su ejemplo o consejo. Nadie prestó atención a sus cartas ni mostró la menor inclinación a apoyarlo en un intento tan temerario y poco caritativo. Bueno, estos católicos tienen mucho que enseñarles a estos modernos historicistas, donde sí siguen el ejemplo del Papa, ¿cierto? Y nos da mucha pena de que a muchos hermanos fieles, a quienes apreciamos y quienes nos apreciaban, se conectaban con nosotros y participaban del estudio, de la oración, compartíamos materiales, pero ya no lo hacen, ¿cierto? Ya no lo hacen, porque tristemente se han contagiado de esta enfermedad, de esta lepra del diablo, ¿cierto? Esperamos que algún día reconozcan y se arrepientan. Además, dice así el historiador, además de decir que nadie siguió su ejemplo consejo, ¿cierto? De esas cartas tan temerarias y poco caritativas. Dice así el historiador, Víctor, así desconcertado en su intento, sus sucesores se cuidaron de no reavivar la controversia, de modo que los asiáticos siguieron pacíficamente su antigua práctica hasta el concilio de Niza o de Nicea, que por complacencia con Constantino el Grande, esto fue en el año 325, ¿verdad? Ordenó que se celebrara la solemnidad de la Pascua, guardando en todas partes el mismo día, según la costumbre de Roma. Recuerden, hermanos, recuerden que el tema que estamos estudiando se llama el origen de la observancia del primer día de la semana. Y estamos haciendo una revisión bibliográfica para demostrar, hermanos, que el origen de la observancia del domingo, del primer día de la semana, está basado en una falsedad, está basada en la tradición, no tiene fundamento bíblico. Y se han hecho ya varios intentos para abrogar el Santo Sábado. Se han hecho varios intentos para hacerle creer a través de escritos adulterados, a través de escritos de supuestos padres de la iglesia, que fueron historiadores, supuestos escritos de ellos, donde testifican que ya los apóstoles en los primeros siglos, después del primer siglo, ya guardaban el domingo, ¿cierto? Pero ya sabemos, hemos rastreado, ¿cierto? Por lo menos desde esa época, y hemos encontrado una tremenda falsedad. Sin embargo, la victoria no se obtuvo para el domingo en esta lucha, como testifica Hailing. Bueno, todavía no se ha obtenido la victoria todavía, ¿cierto? Dice Hailing, así dice, en el año 3, dice, hasta que el gran concilio de Niza en el año 325 después de Cristo, respaldado por la autoridad de un emperador tan grande como Constantino, lo resolvió mejor que antes. Solo algunos cismáticos dispersos, apareciendo de vez en cuando, se atrevieron a oponerse a la resolución de este famoso sínodo. Entonces, hermanos, el concilio de Niza en el 325, después del 321, cuando Constantino emitió el primer decreto dominical, fue allí básicamente, en ese concilio, en ese gran concilio de Niza, 325, convocado, ¿cierto?, por Constantino, respaldado por la autoridad de un emperador tan grande como Constantino, lo resolvió mejor que antes. Y solo algunos cismáticos dispersos, algunos disidentes, ¿sí?, apareciendo de vez en cuando, se atrevieron a oponerse a la resolución de tan famoso sínodo. ¿Qué año, hermanos? 325. Hermanos, del año 331, cuando
perdón, del año 31 al año 325. Bueno, hay un poquito menos de 300 años, ¿cierto? Del año 31 al 325. Tuvieron que pasar casi 300 años, hermanos, desde que el Señor, el autor del Santo Sábado, el creador del Santo Sábado, ascendiera al cielo. Tuvieron que pasar 300 años para que de una manera ya más general se instituyera en el Concilio de Niza la observancia casi que unánime del primer día de la semana, a través de un emperador romano pagano, ¿cierto? Constantino, vamos a ver, Constantino dice, noten esto, hermanos, esto es bien importante, ¿sí? Dice, Constantino, por cuya poderosa influencia el concilio de Niza fue inducido a decidir esta cuestión a favor del obispo romano, es decir, fijar la Pascua para el domingo, instó a la siguiente razón de peso para la medida. Hermanos, esto es muy importante. Constantino usó esta estrategia, ¿cierto? Para apoyar a Víctor, perdón, para apoyar a Roma, ¿cierto? En esa situación que inició Víctor por allá en el 195. Dice que Constantino utilizó estas palabras: no tengamos nada en común con la chusma más hostil de los judíos. ¿Y cuál será o qué sería que Constantino quería decir al decir no tengamos nada en común con la chusma más hostil de los judíos? Bueno, hoy en día si se leyera esto o alguien dijera esto, va a decir que esto es antisemitismo, ¿cierto? Pero Constantino en realidad lo que quería era no observar el mismo día santo sábado que observaban los judíos, ¿cierto? Para diferenciarse de los judíos. Entonces ahora vamos a guardar el domingo y le calzó la observancia pagana a su dios pagano, el sol, para apoyar la observancia y guardar el domingo. No tengamos nada en común con la chusma más hostil de los judíos. Los cristianos paganizados llegaron inclusive a pensar que como fueron los judíos los que mataron a Cristo, y de hecho hoy en día si YouTube me identifica a mí diciendo esto, seguramente me van a suspender el canal o a sancionar, porque estoy diciendo lo que la Biblia enseña, ¿no? Que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Y para los poderosos de la tierra hoy en día, decir esto que acabo de decir es antisemitismo, ¿cierto? Pero la Biblia enseña eso. Anás y Caifás eran judíos, ¿sí? Entre la multitud habían muchos judíos. Habían también saduceos, fariseos, herodianos, que unidos al Estado, a Herodes, a Pilatos, romanos, pues llevaron a la muerte a Jesús, ¿sí? No tengamos nada en común con la chusma más hostil de los judíos, dijo Constantino. Esta frase, a ver si vamos terminando, hermanos, ¿sí? Nos quedan unos 6 minuticos, dice. Esta frase es digna de mención, dice John Nevis Adams. La determinación de no tener nada en común con los judíos tuvo mucho que ver con la supresión del sábado en la iglesia cristiana. Hermanos, no se olviden esto. Esa determinación de no tener nada que ver con los judíos tuvo mucho que ver con abrogar el sábado en la iglesia cristiana y cambiarse al domingo para diferenciarse de los judíos que guardaban el sábado. Pero el sábado no es autoría de los judíos. El sábado es autoría de Cristo. Cristo lo instituyó en el Edén. ¿Cuándo vinieron a existir los judíos? Hermanos,
Cristo instituye con Adán en el Edén, el santo sábado. Lo hace para que Adán lo guarde. El primer patriarca, Adán, guarda el sábado. Y de ahí vienen los descendientes de Abraham, ¿sí? De Adán, perdón, de Adán. Hasta llegar a Abraham. Pasaron muchos años, ¿verdad? De Adán hasta Abraham. Pasaron muchos años. Y Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob. Y de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus es la tribu de Judá, de donde vienen los judíos. Ya se había guardado más de 2000 años el santo sábado, de manera que el sábado no proviene de los judíos, el sábado proviene del Edén, ¿sí? Pero se atribuye a los judíos el sábado. No tengamos, dice, nada que ver, nada en común con la chusma más hostil de los judíos. Bueno, entonces aquellos que rechazaron el sábado del Señor y eligieron en su lugar la fiesta dominical más popular y conveniente de los paganos, la fiesta más popular y conveniente de los paganos, el domingo. Estaban tan enamorados de la idea de no tener nada en común con los judíos que ni siquiera cuestionaron la conveniencia de una fiesta en común con los paganos. Estaban tan ciegos que terminaron guardando el mismo día que guardaban los paganos. Es como hoy podemos decir, los cristianos evangélicos están tan ciegos que terminaron guardando el mismo día que la Iglesia Católica guarda, el domingo. Y los cristianos adventistas del séptimo día están tan ciegos, sus líderes religiosos y ellos están tan ciegos que terminaron creyendo y practicando las mismas doctrinas de los evangélicos y de los católicos. Ciegos, ciegos, guías de ciegos. Este festival, noten esto, hermanos, aquí, algo importante, dice, este festival no era semanal, sino anual, pero su eliminación desde el 14 del primer mes hasta el domingo siguiente, al Viernes Santo, fue la primera legislación que se intentó en honor al domingo como fiesta cristiana. Voy a repetir, este festival no era semanal, sino anual, pero su eliminación desde el 14 del primer mes, cuando se celebraba la Pascua, hasta el domingo siguiente al Viernes Santo, fue la primera legislación que se intentó en honor al domingo como fiesta cristiana. Cuando se quitó que todos guarden la Pascua o celebren la Pascua, no en el día que cae, ¿no? No en el 14 del primer mes, sino el domingo siguiente a lo que ellos le llaman el Viernes Santo. Fue la primera legislación que se intentó en honor al domingo como fiesta cristiana. Y como Heilin lo expresa curiosamente, dice así, el día del Señor no consideró poca cosa obtener la victoria. En un breve periodo después del concilio de Niza, por las leyes de Teodosio, se impuso la pena capital a aquellos que debían celebrar la fiesta de la Pascua en cualquier otro día que no sea el domingo. Oh, hermanos, aquí hay una referencia bien importante, ¿no? Cerquita del concilio de Niza, después del concilio de Niza, Teodosio, por las leyes de Teodosio, se impuso la pena capital, la pena de muerte, a aquellos que debían celebrar la fiesta de la Pascua en cualquier otro día que no sea el domingo. Los británicos de Gales fueron capaces de mantenerse firmes durante mucho tiempo contra este proyecto favorito de la Iglesia romana. Y hasta el siglo VI,
resistieron obstinadamente los mandatos imperiosos de los pontífices romanos, ¿sí? Hasta el siglo VI. Bueno, hermanos, hemos avanzado hoy, ¿cierto? En esta linda historia del origen de la observancia del domingo, ¿sí? Consideramos que en una próxima clase estaremos, hermanos, continuando, terminando básicamente de citar, ¿verdad? Todos estos testimonios acerca del origen de la observancia del primer día. Al final del libro está la bibliografía, donde aparecen los numeritos en referencia para citar los documentos de donde se han sacado todas estas afirmaciones, donde las personas estudiosas y de espíritu investigativo pudieran confirmar, ¿sí? Todo lo que estamos citando del libro del pastor John Nevis Sanders. Hermanos, una vez que terminemos de analizar el origen de la observancia del domingo, bueno, es muy interesante notar, ¿no es cierto?, que la historia va a continuar y vamos a estudiar la naturaleza de la observancia temprana del primer día, ¿sí? Y nos vamos a sumergir en esa historia porque sí es importante, hermanos, que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, seguir siendo ilustrados al respecto, ¿cierto? Al respecto de la historia del domingo, la historia del Santo Sábado y del domingo desde el punto de vista secular, ¿cierto? Ustedes notan que hemos citado muchas publicaciones de los historiadores donde estamos siguiendo un hilamiento, una hilación, más bien una hilación de cómo aparecieron los primeros testigos en favor del domingo y cómo ahora, hermanos, estamos revisando cómo se originó la observancia del primer día de la semana como día del Señor. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque el objetivo de Roma es imponer el domingo como día santo, porque los protestantes se han alejado de la verdad. Y el mundo entero, hermanos, está preparado para recibir la marca de la bestia. Hemos de instruirnos nosotros, hermanos, para poder de verdad advertirle a la gente sobre esta crisis tan inminente en la que estamos y estos engaños satánicos contra la ley de Dios. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario que hacer y poder nosotros de esta manera concluir el estudio de esta hora. Si hay algún aporte, alguna pregunta, me gustaría escucharlos, hermanos, si no, procedemos a orar. Bueno, No, no, todo está muy excelentísimo, muy buena la lección. Aprendimos mucho de todo esto. Dios los bendiga. Dios los bendiga. amén, hermanito Willington y hermana Zoraida. Esperamos, hermanos, que el espíritu de investigación, de lectura, quizás, hermanos, se pueda cultivar en nosotros, ¿cierto? Para conocer la historia. Es muy importante afianzarnos y saber, algún día alguien nos va a preguntar, bueno, ¿y de dónde surge la observancia del domingo? El fundamento bíblico lo tenemos, ¿sí? Está escrito en las profecías. Daniel 7:25. En las profecías de Daniel Apocalipsis se presenta el surgimiento de un poder anticristiano, ¿sí? El sistema del anticristo, que se iba a oponer a Cristo en sus leyes, que se iba a ensalzar por encima de Dios, a exaltar por encima de Dios, y que iba a pensar que podía cambiar los tiempos y las leyes de Dios, ¿sí? Se describe al sistema papal de diferentes maneras.
Inclusive en Apocalipsis 13 se lo describe ya, ¿cierto? Imponiendo la marca de la bestia a través de la segunda bestia, Estados Unidos. Pero es bueno echarle mano a la historia también y poderle explicar a las personas. Hasta aquí, hermanos, no hay ninguna evidencia en todo el Antiguo Testamento de que el domingo haya sido guardado alguna vez por alguien, a excepción de los paganos. ¿Sí? El domingo es una fiesta pagana y lo ha apoyado el sistema papal, conocido, conocido como la Iglesia Católica Romana, pagana. Vamos a orar, hermanos, para darle la honra y la gloria a Dios. Vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Vemos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, solo a ti te debemos la honra, la gloria, la alabanza por toda la eternidad. Amén. Sí. Solo tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Creador. Solo a ti te debemos la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo, Señor, para darnos la oportunidad de arrepentirnos, apartarnos de nuestros pecados y volver a ti, Señor, y gozar de todas tus promesas y tus bendiciones. Te pedimos perdón por cada una de nuestras culpas, de nuestros pecados y nuestras transgresiones, Señor, que lo único que hacen es alejarnos de ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando el discernimiento, la sabiduría, Señor, necesaria para entender, para comprender todo lo que estudiamos, todo lo que leemos en tu santa palabra y en estos estudios, Señor. Danos el discernimiento para que eso quede en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor, y poderlo aplicar en nuestras propias vidas y poderlo enseñar a aquellas personas que aún no deciden conocerte, que aún no te conocen, Señor, o no han querido, Señor. Te pido por todas aquellas personas que están siendo tentadas por las cosas del mundo. Padre Celestial, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones para que estemos fortalecidos, Señor, fortalecidos en ti, fortalecidos en la oración, en el estudio de tu palabra para poder vencer las tentaciones y aquello que nos quiera alejar de ti. Te pido una bendición para cada uno de mis hermanos y de toda su familia, sus esposos, sus esposas, sus hijos, Señor, para que aquellos que aún no están aquí en tu redil, Señor, a través de cada uno de nosotros puedan conocerte, puedan amarte y puedan obedecerte. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser instrumentos tuyos para ser luz para aquellas personas que aún están en la oscuridad. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y te damos las gracias por acompañarnos en todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Amén. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, gloria a Dios por este momento. Hemos avanzado en el estudio para su honra y su gloria. Esperamos que nosotros podamos ser como los valdenses fieles, aborrecer el papado, aborrecer sus doctrinas de demonios
poder ayudar a miles de personas que están engañadas, guardando el domingo, y poder ser un obstáculo para la obra que Satanás está haciendo en esta tierra. Ser instrumentos de Dios en la obra de exaltar el santo sábado y su santa ley. Que el Señor nos ayude, nos acompañe, que quizás al revisar esta historia podamos afianzarnos en la firme creencia de que el sábado es el día del Señor y que el domingo es una usurpación. El domingo es el hijo del papado, es un intruso en la ley de Dios y que muchas personas puedan ser alertadas para que no reciban la marca de la bestia, no acepten en su mente, eh, no acepten el domingo como día santo, como día del Señor. Hemos de luchar contra el papado, no lo vamos a respetar, no vamos a respetar al sistema del anticristo. Nuestros familiares tienen que saber que el domingo tienen un origen pagano y nosotros también. Así que hermanos, un feliz resto de sábado, que Dios los bendiga, que podamos disfrutar de un buen almuerzo. Saludamos a todos los hermanos que han estado con nosotros, algunos ya se han desconectado. Esta tarde vamos a continuar con el estudio. Vamos a continuar, Dios mediante, a ver si logramos terminar esta tarde el estudio del origen de la observancia del día domingo. Hermanita Zoraida, hermano Willington, nos alegra mucho verlos felices en este santo día compartiendo la Amén. palabra. Todos. Igualmente, hermanita, muchas gracias por dejarnos saludarles y verles. Al hermano José, igualmente los saludo, un abrazo especial. Hermana María Doris y familia, hermanita Argenis, igualmente, Dios la bendiga. A la familia López, a los niños, a los jóvenes, adultos, a Estefanía, a la hermana Daisy, a los que están con ustedes, el hermano Cornelio también, hermanita Dalila, hermanito Sebastián. Esperamos que usted también como historiador se esté deleitando en conocer y leer estos hermosos testimonios del pastor John Nevis Andrews. A mi hermano Humberto y a los hermanos que están con nosotros, a todos por igual los saludamos y les deseamos que el Señor los siga bendiciendo. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos entonces en las horas de la tarde. Dios mediante. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén igualmente, hermanita. Dios bendiga. Amén, hermanita Estefanía. Dios la bendiga.